Muy buena noche de nuevo a su programa Acción Positiva y le estamos muy agradecidos por volver a unirse con nosotros acá a seguir en este interesante tema con el señor embajador Ibarra, con quien hemos venido platicando ya sobre la historia anterior, y con el licenciado Orellana, que nos ha ilustrado ambos sobre los antecedentes de Belice, del acuerdo especial, de la zona de adyacencia, en fin, una cantidad de información muy importante que los guatemaltecos tenemos que conocer. Yo les voy a poner aquí en portada el mismo libro que les habíamos enseñado en el programa anterior, porque ese libro tiene una gran cantidad de información y ustedes pueden solicitarlo en Cancillería y vamos a hacer una gestión para que acá también en Acción Positiva podamos otorgárselos. Yo creo que mientras más guatemaltecos estén empapados del problema, conozcan la historia, claro, mejor va a ser la capacidad de analizarlo y de resolverlo. También tengo una tesis muy interesante, que es una tesis de graduación en el grado de abogado de la licenciada Rosa María Ibarra Javier. También la van a tener ustedes en su pantalla, porque es una recopilación histórica jurídica del diferendo territorial entre Guatemala y Belice. Es decir, hay una gran cantidad de material bibliográfico muy bien preparado que nos puede ayudar a comprender mejor el problema y a encontrarle soluciones. Señor embajador, licenciado, gracias por estar de nuevo en este programa. Gracias, doctor. Creo que en el anterior hicimos un muy buen resumen de la situación y pues ahora podemos continuar trabajando en el tema. Lo último que hablábamos, señor licenciado, era el tema relacionado con la zona de adyacencia y el hecho que OEA ha estado presente desde el año 2000 y tiene ya oficina, entiendo yo, del año 2003, y sin embargo, y desafortunadamente es en esa zona de adyacencia o en relación a la misma que se han producido incidentes en la cual han fallecido ya 10 guatemaltecos, incluyendo recientemente un niño de 13 años, su hermano y su padre también reciben impactos de bala y resulta que no pasa nada, ¿no? Resulta que de repente viene un dictamen o una resolución de OEA en la cual incluso le piden a Guatemala que pida una disculpa por lo sucedido. Embajador, ¿usted nos podría ampliar un poquito sobre este tema? Bueno, mire, doctor, y su estimada audiencia que nos ve y nos escucha esta noche, realmente es un problema bastante complicado, más de lo que se quiere dar a entender. Entiendo de que el informe, obviamente, totalmente parcializado, en donde asesinan a un niño de 13 años, algunos dicen que fueron 9 balazos, otros que fueron 8, no importa cuántos, el tema es que lo asesinaron. Y el informe que manda la OEA, lo manda, digamos, muy negativo para Guatemala, cuando se asesinó a un niño, se baleó a su hermano menor aún y también balearon a su padre. Es decir, gente que estaba trabajando o venía de trabajar, al parecer, de cultivar, que no podían significar ninguna amenaza para una tropa de soldados que estaba del otro lado. O no sabemos si estaban inclusive en Guatemala, porque lo que ya hemos dicho, hay una zona, un área ahí de 2 kilómetros, pero pensemos en que estaba en el área de Belice. Mire, está la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos a los trabajadores migratorios y sus familiares, la cual la firmó, la ratificó Belice, la firmó, la ratificó Guatemala. De hecho, se lo digo como experto en ese tema, porque me tocó estar como experto en el comité por 4 años en Ginebra, viendo precisamente el tema migratorio a nivel mundial. Y digamos, todos los países que han firmado esa convención y la han ratificado, está Belice y Guatemala.
Y una de las cosas que menciona la convención en su reglamento es que ningún migrante puede significar, se le puede tratar como delincuente en otro país. Y que independientemente de cuál sea su estatus migratorio, no puede ser sujeto de ninguna agresión. Todo lo contrario, se le tiene que proteger y se le tiene que brindar los mismos beneficios que tiene un ciudadano del lugar al migrante. Para los niños, y el padre de los dos niños, Alvarado, que estaban en Belice, o estaban en la zona de adyacencia, que fueron baleados y asesinado uno, calificaban como migrantes temporales, porque ellos están en la frontera, ni siquiera vivían allá o estaban extrayendo cosas. Por lo tanto, es inaceptable, bajo cualquier punto de vista, este informe que han enviado la OEA. Ha generado en nuestros medios locales, en nuestra población, ese malestar muy fuerte, embajador, porque hablábamos de 10 personas que han fallecido. 11. Y yo no he oído de alguien de Belice, pues. O sea que nosotros hayamos sido agresores, sino que ha sido al revés. Hay una cuestión interesante, doctor. A los soldados que han asesinado a guatemaltecos en esta región han sido condecorados por el gobierno de Belice por una acción que han hecho contra campesinos indefensos en el área. Bueno, imagínense la barbaridad que estamos oyendo. Ahora me pregunto yo, ¿qué tan fuerte puede ser la posición de nuestras autoridades? O ha sido, porque estamos hablando de 11 personas a lo largo de años. Hemos tenido una posición fuerte, valiente, por así decirlo, o simplemente hemos concedido lo que ha sucedido y por ende abriendo las puertas a que estos abusos se sigan dando, embajador. Bueno, mire, licenciado. Yo creo en este caso que vale la pena mencionarlo. Yo pienso que las fuerzas políticas representadas en el Congreso hoy en día no tienen que ver este tema como un tema que le compete únicamente al Ejecutivo. Yo creo que en este caso tan importante, que es un tema de Estado, deben estar las fuerzas políticas representadas en el Congreso apoyando al Ejecutivo en estos temas. Pero el Ejecutivo también tiene que tener una posición firme, determinante en este tema y no seguir dejando las cosas como que fueran muy sencillas, cuando realmente lo que tenemos son asesinatos, violación a un derecho, al derecho más sagrado, que es la vida. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser enérgica la protesta del gobierno de Guatemala y una posición muy fuerte en este tema, y debe ser apoyado por todos los guatemaltecos, por todas las fuerzas políticas del país representadas en el Congreso, en favor de que el gobierno de Guatemala pueda hacer el reclamo pertinente y que no se quede con el informe que envió la OEA, porque es totalmente parcializado. Licenciado, ¿algún comentario? Mencionaron un par de comentarios a lo dicho muy bien por el embajador Ibarra. Creo que la reacción en este momento del gobierno actual ha sido adecuada. Lo que siento es que solo reaccionamos, doctor. Tenemos una emergencia y en ese momento nos volcamos a ver, porque la prensa lo saca y lo exhibe, o porque tenemos la emergencia en el momento del asesinato del niño. Esto tiene que ser una tarea permanente del gobierno a través de sus ministerios. El abandono en que hay muchas de las poblaciones en Guatemala se ve aún más agravado en la zona de adyacencia. Ahí no hay presencia de salud, no hay presencia de educación, no hay presencia de seguridad, y si falta la presencia del Estado, por supuesto que se aprovecha por parte de Belice
en esta estrategia dantesca, esta estrategia sin sentido de pretender marcar con esto autoridad, eventualmente para que le sirva en un juicio futuro. Y para ello hacen uso desmedido de la fuerza en contra de personas inocentes y campesinos que por no tener los medios adecuados económicos de subsistencia, tienen que recurrir a lo poco que tienen alrededor. En este caso, imagine usted un padre con 2 menores dedicados a cultivo de pepitoria o de algún otro cultivo que es legal, son asesinados ni siquiera por balas del ejército beliceño, sino de una ONG que estaba acompañando a los soldados. Es decir, que de antemano actuaron para que fuera una ONG estatal la que cometiera el asesinato. Y una OEA que inexplicablemente piensa que eso fue un acto de defensa de una patrulla fuertemente armada. Ahí es donde yo creo que la OEA se ha acomodado y no está cumpliendo la función que se le encomendó desde el año 2003, que es velar porque se respeten los derechos humanos de las personas que están en la zona de adyacencia. Y como usted bien lo ha dicho, los violadores de estos derechos han sido las fuerzas de defensa de Belice y nunca en ningún caso el ejército de Guatemala o una policía guatemalteca. Bueno, pues yo creo que de lo que dice el señor embajador, el señor licenciado, creo que los guatemaltecos tenemos que reflexionar esto. Usted mencionaba algo, señor embajador, ese Congreso que tiene que apoyar obviamente al Ejecutivo, pero obviamente el Congreso depende del soberano, que es el pueblo, del ciudadano. Cierto. Entonces los ciudadanos tenemos que empoderarnos. Muchos de los señores diputados que ahí están no representan al pueblo de Guatemala. Llegaron ahí porque los jalaron en una lista, porque ahí quedaron, pero desafortunadamente en este momento eso es la realidad. Pero yo le hago un llamativo a usted, a todos los guatemaltecos que están viendo este programa, exijamos a nuestro gobierno una posición más firme, naturalmente dentro de la ley nacional, la ley internacional, pero no podemos permitir que estos guatemaltecos que andan buscando cómo sobrevivir, en parte por el abandono que los tiene en nuestro Estado, sean de veras víctimas de esos ataques tan impunes. Embajador, también se habla ahora del río Sarstún y de que las naves beliceñas están queriendo navegar o se les está autorizando navegación, y entiendo que ese es otro paso para atrás en lo que está sucediendo o en estas negociaciones. ¿Nos puede usted ampliar un poquito qué es lo que está pasando alrededor del río Sarstún? Mire, en el año 1763, si no estoy mal, Guatemala cede el territorio de Belice. Usted lo puede leer en ese documento que le dije. Bueno, lo cierto es que hay una decisión de Guatemala a raíz de la negociación de una carretera, a cambio de ceder el territorio. Guatemala lo cede. De Puerto Barrios a la ciudad de Guatemala. Exactamente. Iba a ser, entiendo, de Belice a la ciudad de Guatemala. No se realiza. Posteriormente, ahí mismo, al ceder ese territorio, se determina que el río Sartún sería como el fronterizo.